Listo, ya estamos en vivo. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una plática para la Semana Binacional de Educación. Vamos a estar hablando de familias que migran y de infancias que aprenden. Esta plática nos la va a dar la doctora Alma Luisa López Fuentes. Ella es licenciada y doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y su dedicación y trayectoria se basan en el análisis conductual aplicado. Tiene ella especial interés en promover el bienestar de las personas que viven o vivieron alguna situación de vulnerabilidad. Alma ha trabajado en investigación e intervención con diferentes grupos, como niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual y trastornos del neurodesarrollo, así como con nacionales y jóvenes y adultos en condición de movilidad que presentan riesgos a la salud mental. Actualmente, Alma es responsable operativa del proyecto Acción para superar las brechas de atención en salud mental. Vinculación comunitaria entre promotores de ventanillas de salud y unidades móviles y profesionales de la salud en la UNAM. Estamos muy contentos de tener a Alma aquí. También con nosotras está Claudia Saure. Ella es coordinadora de la ventanilla de educación aquí en el Consulado de México en Detroit. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Pues muy contenta de tener a Alma con nosotras, muy agradecida de que nos otorgue su tiempo y sobre todo que va a ser un tema muy importante para toda la comunidad de nuestros consulados, que la mayoría son migrantes que pues requieren este tipo de información y que sabemos que este tema puede tocar fibras sensibles y que también es una ayuda para todos los que somos migrantes en algún momento, saber qué herramientas podemos utilizar para atravesar pues este trance y que no sea menos doloroso y menos, pues, que implique menos pena para nosotros, que sea un poco más educativo y que sepamos qué herramientas podemos utilizar. De acuerdo. Gracias, Alma, muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Esta transmisión de Facebook también está siendo llevada a cabo en colaboración con los consulados de Raleigh, de Washington, de Filadelfia, de New Brunswick y de Nueva York. Entonces, esperamos que esta audiencia sea de todos estos lugares y que todos puedan participar y escuchar y aprender cosas nuevas el día de hoy. Ojalá puedan participar y poner sus comentarios aquí abajo para que nosotras se los comuniquemos a la doctora Alma. Eh, pues bienvenida, Alma. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla y denme un segundo solo para acomodar la computadora en orden. Listo, según yo, estamos observando la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Pues quiero iniciar agradeciendo la confianza y sobre todo el honor de poder estar en este espacio contigo, Sofía, con Jocelyn Serrano, que también es parte del Consulado de México en Detroit. Quiero agradecer a Patricia Esparza de la Ventanilla de Salud justo de Detroit, que siempre nos invita y considera para estas ponencias. Y por supuesto, el día de hoy, la doctora Claudia Saure de la Ventanilla de Educación también de Detroit que nos solicitó esta plática con mucho interés, con mucho además, sobre todo interés en la comunidad. Entonces, quiero agradecerles a todas ustedes porque si no trabajamos en conjunto, y eso es de lo que también vamos a hablar el día de hoy, es más difícil poder apoyar y generar estas redes en la comunidad. Gracias a todas las personas que también están presentes en los consulados, entiendo que es del bloque este, de Raleigh, de New Brunswick, de Filadelfia, de Nueva York y de Washington, D.C. Y bueno, el día de hoy estoy aquí representando a un equipo que, bueno, tiene el nombre de, en este caso, Laboratorio de Investigación Translacional en Análisis de la Conducta.
que bueno, es de la Facultad de Psicología, es de la UNAM, y bueno, nosotros somos también parte de un convenio que afortunadamente se sigue manteniendo en pie con la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, que bueno, también quisiera agradecer a ellos porque sin ellas, ellos no sería posible esta charla. Entonces, el día de hoy quisiera comentarles que el título de la ponencia es Familias que migran, infancias que aprenden, y vamos a hablar sobre las claves para el bienestar y la inclusión. Mi nombre es Alma y el día de hoy estoy muy agradecida por poder compartir con ustedes esta charla y quiero iniciar con esta frase. Em, Porque hoy les quiero hablar sobre un fenómeno que atraviesa a todas nuestras sociedades, y es que cada persona es única y la educación se enriquece cuando valoramos esa diversidad. Y quiero comenzar con esta frase porque es lo que nos atiende el día de hoy, ante también lo que nos solicitaban en el consulado, poder conocer, poder apoyar, cómo poder incidir en esas dificultades, desafíos que están viviendo. Entonces, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Esta presentación nos va a permitir ofrecer a las tutoras, a las tutores de niñas y niños un espacio de comprensión y también de reflexión sobre migración, sobre inclusión, y vamos a sentar algunas bases para compartir aprendizajes y fortalecer comunidades de apoyo. Ya les decía que al inicio estoy muy agradecida de poder tener esta comunidad y esta red de apoyo porque somos una comunidad que puede apoyar una red de socios por la salud, por la educación ahora también, que estamos fortaleciendo el apoyo y recuerden, solitos no podemos, necesitamos generar comunidad y poder apoyarnos entre todas y todos. Em, ¿Hacia quién está dirigida esta charla? Pues está dirigida a ti, que estás viviendo un desafío, ya sea como estudiante, como tutor, o que estás acompañando a alguien en su proceso educativo y que estás buscando aprender herramientas que te ayuden a afrontarlo. Y quisiera que esta palabra la pudiéramos justo tomar y anotar y reservar, porque justo hoy vamos a hablar de eso que es para poder afrontar. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Les comparto un poco la agenda que tenemos programada. Seré muy breve, espero no tomar muchos más minutos de los que tenemos programados. Les voy a hablar un poquito sobre la introducción a esta charla para hablar también acerca de algunos conceptos, para también darle contexto a lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de qué es la inclusión, de por qué es importante la inclusión educativa, y creo que esta es la pregunta que más nos atiende, ¿no? Y bueno, ¿cómo le hacemos para promover esa inclusión educativa? Voy a finalizar y voy a cerrar esta presentación con una reflexión final. Y bueno, aquí también me faltó también compartir que tenemos un espacio para preguntas al final de esta plática. Quiero comenzar justo con esto. Las familias que migran, las familias que han vivido un proceso de movilidad, pues también viven un impacto en las infancias que no solo se trata de un desplazamiento geográfico, sino va más allá de eso, va en el sentido en el que hay movimientos profundos del ser humano, de la infancia misma, en el que hay encuentros entre culturas, entre lenguajes, entre experiencias de vida. Y eso implica también este desafío que es adaptarse a nuevos desafíos, a desafíos que además son múltiples, no es un desafío. Las familias que migran se enfrentan a muchos desafíos que implica adaptarse a nuevas culturas, adaptarse a barreras lingüísticas en ocasiones, y también implica que gestionen estos cambios socioeconómicos y que naveguen muchas veces por algo que le llamamos la incertidumbre legal. ¿No? Y más en este momento, esa gestión de los recursos que tienen las personas, pues claro que es algo a lo que están enfrentando y lo que está moviendo, no solo les decía, esta parte de desplazamiento geográfico. Cada situación es única, cada infancia vive la situación de manera única y va a dejar una huella distinta para cada uno. Sabemos y reconocemos que hay una afectación, y por afectación no quisiera que se cambie la palabra por positivo o negativo, sino que afecta, impacta. Hay un efecto en el desarrollo social, emocional y educativo, que puede ser favorecedor o que puede representar más desafíos de los que ya habíamos platicado que viven nuestras infancias. Les comentaba que también cada situación es única y deja huellas distintas en la infancia. Cuando, por ejemplo, en ocasiones las infancias tienen más dificultades, que ahorita también voy a hablar de esas dificultades,
pues puede ser que en ocasiones lo que eso cotidiano que se tenía, eso estable que se tenía, se pierde. Y es natural que se viva esa pérdida, es natural sentir esa pérdida, es natural observar que en las infancias pues hay un impacto directo, ya les decía, en su desarrollo, en sus emociones, incluso en cómo se comporta. Y esa experiencia, pues sí, nos va a revelar la vulnerabilidad que hay en dicha realidad de la movilidad humana, pero también como comunidad nos impulsa a cuidar, acompañar y sobre todo a crear espacios donde todas las personas puedan sentirse parte. Reconocer esa vulnerabilidad nos invita a que otra vez como comunidad abramos la oportunidad, creemos espacios donde podamos promover, ahorita llegó esa parte, la inclusión. Y entonces vemos que las niñas, los niños que han migrado, que han vivido un proceso de movilidad, están en un proceso constante de construcción de identidad entre culturas. Ya vimos que hay barreras lingüísticas, que hay barreras culturales, está también este desafío constante de la construcción de la identidad y desafortunadamente todavía vivimos en una sociedad que con frecuencia excluye, que con frecuencia estigmatiza y con frecuencia también discrimina. Y aún en esta realidad que es terrible y que debemos cambiar y que tenemos que tener la responsabilidad de cambiar, las niñas y los niños tienen la capacidad de desarrollar resiliencia, empatía, adaptabilidad y solución de problemas y reconocer que son personas que pueden y tienen esa capacidad, también les da el valor como personas y también nos permite promover esas habilidades que van a permitir que se adapten, que justamente vimos hace unas diapositivas previas, que puedan afrontar, que puedan gestionar y que puedan entonces también adaptarse a esos desafíos que son en ocasiones inherentes a su propio proceso de movilidad. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder acompañar ese aprendizaje? Ya vimos, tenemos que reconocer que el aprendizaje es un proceso de crecimiento, que no solamente es académico, también implica un crecimiento personal, un crecimiento social y requiere entornos inclusivos. Fíjense que escogí esta imagen porque justamente la comunidad está entrelazada también con esas competencias que las niñas y los niños pueden y son capaces de desarrollar. No es una u otra, sino es un entrelazamiento entre ambos que le llamamos ese entorno inclusivo. Y entonces ya les hablé un poco sobre el término de inclusivo, les decía que es importante que promovamos espacios de inclusión y en las que todas y todos se sientan parte, pero la pregunta aquí sería, a ver, ¿qué es inclusión, Alma? ¿Qué significa inclusión? Fíjense que la inclusión educativa implica que como comunidad garanticemos que todas las personas, sin importar sus diferencias culturales, lingüísticas, socioeconómicas, incluso sus capacidades, y vean esto porque me encanta la definición, puedan participar plenamente, sentirse valoradas y tener igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse. Qué desafío tan grande el promover la inclusión socioeducativa. Pero chéquense, la inclusión no es un resultado, la inclusión no es como una meta a la que vamos a llegar. La inclusión es un proceso. Entrelace esos mecanismos que le llamamos esas formas tanto sociales, que por ejemplo en este esquemita me encanta porque si se dan cuenta es un ciclo que está entrelazado en el que están presentes la familia, la comunidad, el entorno escolar, incluso las condiciones socioeconómicas, porque claro que reconocemos que también impacta en el proceso de inclusión, pero vean que es un ciclo que no tiene inicio y no tiene fin. Es un ciclo que está entrelazado, incluso digamos que es el todo dividido entre partes, pero no es una más importante que la otra. Todas son súper importantes. Y en el centro hay un engrane que me encantó, porque el engrane representa qué es lo que está haciendo que este proceso se esté moviendo, la participación activa y la construcción de comunidad. Por eso estaba muy feliz que el día de hoy estuviera el bloque que el día de hoy estuviera la ventanilla de salud, la ventanilla de educación, el laboratorio de la Facultad de Psicología. O sea, estamos creando esta participación activa y construcción de comunidad y obviamente también está la comunidad escuchando, observando este Facebook Live en el que está presente para aprender el día de hoy. Y bueno, a ver, pero ¿por qué es importante?
Les quiero compartir que desafortunadamente aún persiste una distribución desigual de recursos y de oportunidades. Las características que suelen ir en esta distribución desigual, pues van a tener que ver con, por ejemplo, el género, la lejanía con los espacios o los entornos educativos, incluso el nivel de ingresos, si la persona vive una condición de discapacidad, el origen incluso de la persona, el lenguaje que habla, si ha vivido un proceso de desplazamiento o de movilidad, incluso una creencia o actitud que tenga puede ser esta parte de, pues hay una distribución desigual entre oportunidades y recursos, que no debería ser, pero que existe. Y estos mecanismos, algunos son, digamos, universales, como los que estamos viendo en pantalla, y otros son específicos o tienen que ver con un contexto social en particular. Por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia de COVID-19, pues nos hizo notar esta distribución desigual que había para algunas, por ejemplo, hasta pensar en cómo se transitó la escuela a la forma remota, pues no es la misma oportunidad para todos, porque requiere que haya conexión de Internet, que tengan dispositivos con acceso a Internet, que además tengan acceso a las aplicaciones, entre otras cosas que ya vimos. Se entrelaza también con el nivel de ingresos, con incluso el origen, con la lejanía, con el desplazamiento. Entonces es un cúmulo de situaciones que ponen en mayor o menor vulnerabilidad cómo enfrenta la persona también la situación. Por eso es tan importante reconocer esta situación para poder entonces garantizar de nuevo como comunidad que todas y todos pertenezcan a y sientan esa pertenencia a la comunidad. Me gusta mucho esta imagen. No está completa, en realidad faltan algunos rubros, pero me gusta mucho porque nos va mostrando cómo somos parte de un todo, ¿no? Y chéquense. Por cada 100 niñas y niños, el primer grupo es el que está en color, es morado. Este grupo puede vivir con una condición de discapacidad. Luego del resto, que están ahora en azul, ya, de esos 100 vamos a tener el primer grupo. Luego de ese resto de personas, este grupo puede vivir en una condición de pobreza. Luego de ese resto que queda, ya quitamos el grupo morado, ya quitamos el grupo azul. Ahora también este grupo puede ser migrante, puede ser una persona desplazada interna, puede ser refugiada. Y hay más, ¿eh? Nada más que no lo traje completo porque me va a tardar mucho, pero hay más. Y al final también teníamos a una persona y hay alguien nuevo que además tiene la transversalidad de todo esto. No solamente vive una condición de discapacidad o una condición de pobreza o ha vivido una situación de desplazamiento, sino todas las ha vivido una sola persona. Entonces, vean que la oportunidad y la distribución de las condiciones pues va a ser diferente para cada uno, pero también va a impactar la vida y el cómo afronta también la propia situación de cada uno. Y esto nos lleva entonces a pensar como comunidad en cómo garantizamos una educación inclusiva y equitativa, porque son fundamentales tanto la equidad como la inclusión para lograr esos objetivos que le llamamos de desarrollo y de justicia social. Y aquí yo sé que ya sé cómo, ya otro concepto, ya otra palabra, explícame porque ya me perdí. ¿Qué significa equidad? Algunas personas hemos confundido igualdad y equidad. Con esta imagen, no sé si la han visto, es de una persona que está en el aula con tres estudiantes y bueno, los tres tienen alturas diferentes y entonces ponen igualdad es a todos darle el mismo banquito para que alcancen el pizarrón y equidad es darle el banquito, dos banquitos al que es de menor estatura, un banquito al que es de estatura media y el que es de mayor estatura se queda sin banquito. Pero en realidad esas dos imágenes nos muestran un proceso tanto de igualdad como de equidad, porque ambos están teniendo acceso a recursos y ambos también están teniendo acceso a resultados. La diferencia que hay entre igualdad y equidad es el qué y el cómo. En realidad la igualdad se logra con la equidad porque es el proceso. La igualdad es ese estado, ese proceso de cosas que van a dar ese resultado observable. Y puede darse tanto en las cosas que les damos a las personas o que las personas tienen acceso a los procesos, a cómo se hace o a los resultados, en qué es lo que se está logrando con esa iniciativa, con esa comunidad que está promoviendo la igualdad. Ejemplo, un resultado de lo que se ha trabajado por mucho tiempo es la igualdad de género como un objetivo logrado, ¿no? Estas también formas de verse como igualdad de género, de vernos
que no hay diferencias ante las leyes por tener un género diferente, pues implica ese resultado de la igualdad. Pero el cómo entonces son esas medidas que nos van a permitir alcanzar esa igualdad y que va a también tener en cuenta las diferencias y las diferentes necesidades que tiene cada persona, porque recuerden, cada persona es única y reconocer esa diversidad es lo que nos permite construir comunidades inclusivas para que todas y todos tengan el mismo resultado. Entonces, la pregunta que quisiera aquí que nos fuéramos haciendo es justo, bueno, ¿y cómo le hacemos entonces para promover la inclusión socioeducativa? Porque ya hablamos de qué es, ya hablamos de las condiciones y el contexto de por qué nos impone y por qué nos alerta y por qué nos responsabiliza como comunidad la inclusión socioeducativa, pero ¿qué hacemos puntualmente? Nos platicaba al inicio, ¿qué hacemos puntualmente para poder promover y afrontar estas dificultades que vimos incluso de desigualdad que hay en algunas circunstancias? Pues, ¿qué creen? Que la inclusión, como ha venido diciendo a lo largo de toda la presentación, implica y nos concierne a todas y todos, y sobre todo la inclusión en la educación. Y yo voy a insistir, el día de hoy estamos presentes muchas personas de diferentes, incluso orígenes, de diferentes, incluso hasta, digamos, como profesiones, pero nos atiende un interés en común. ¿Cómo le hacemos para promover la inclusión en la educación? Entonces, vean que lo primero que nos aparece en la pantalla es los principios del diálogo. Y en la imagen que les puse a la derecha está justamente que participamos todas y todos, porque está tanto el entorno escolar, tanto la familia, los propios estudiantes, porque de veras que he visto varios, hasta como imágenes, como literatura, que justamente parecería como que excluyen a los propios estudiantes, que también son y son parte de la inclusión en la educación, porque recuerden, concierne a todas y todos. Entonces, igual, les puse estas flechitas porque implican un proceso que no tiene inicio y no tiene fin, sino es un proceso constante. Aquí se me olvidó el engrane, pero recuerden, hay un engrane que es la participación de todas y todos. Y en la parte de abajo les puse una imagen que justamente representa a la comunidad. Todas y todos estamos aportando a este proceso de la inclusión socioeducativa, porque recuerden que la inclusión socioeducativa no solamente se da en el ámbito académico o en el ámbito escolar, también se da en la comunidad, en el desarrollo personal y en el desarrollo social. Entonces implica primero los principios de diálogo. No quise traer mucho sobre los principios de diálogo porque eso me tomaría incluso pues otra presentación por completo, pero recuerden que implica el reconocer la capacidad del otro, la responsabilidad también de mi propia capacidad y de lo que a mí me corresponde también como responsabilidad en la comunidad. Y sobre todo el respeto, no quisiera sonar como uno de los expresidentes de México, pero sí el respeto a los derechos de todas y todos. Son los principios básicos del diálogo que nos van a permitir la participación activa y la apertura, que son el punto 2 y el punto 3 de la comunidad en los entornos educativos. Esto implica entonces que podamos reunir a todas las partes interesadas para resolver las tensiones y los dilemas que surjan. Lo hacen mucho en las escuelas, lo hacen mucho en las comunidades, por ejemplo, en las reuniones que hay de padres de familia, en las que en ocasiones tiende a ser, incluso por cuestiones logísticas, en donde solo están presentes los papás. Pero recuerden que la inclusión concierne a todas y todos. Un espacio además adicional en el que estén presentes también las niñas, los niños, los adolescentes incluso, en ese espacio en el que se están comunicando tanto los profesores como los directivos, como la propia comunidad, como la familia, como incluso los propios estudiantes. Y más allá justo de lo que les compartía como espacios, como una junta, pues también implica en las iniciativas y procesos que vamos a tener a lo largo del tiempo para poder mantener, recuerden, este proceso de inclusión. Algo que también permite promover la inclusión socioeducativa, y sobre todo esto sí lo estoy poniendo mucho en el contexto actual en Estados Unidos, es la enseñanza bilingüe. Tenemos que tener en cuenta ahorita una ley que, pues como tal, no existe una ley federal en Estados Unidos que obligue a todas las escuelas a ofrecer educación bilingüe.
Sin embargo, sí hay leyes federales que protegen los derechos de las y los estudiantes que no hablan inglés. Una de ellas es el título sexto de la Ley de Derechos Civiles, que se promulgó en 1964, que tal cual prohíbe la discriminación por origen nacional en programas con fondos federales. Entonces, esta es una de las leyes que es importante que ustedes conozcan. Recuerden, también conocer nuestros derechos es súper importante. Y no quisiera que ahorita balconearme con mi inglés, pero también este decreto que es el WEOA de 1974, en el que las escuelas, y se dicta si las escuelas deben tomar medidas apropiadas para eliminar las barreras del idioma. Pero aquí la pregunta más allá, además de conocer nuestros derechos, ¿cómo funciona en la práctica? Pues cada estado o distrito escolar decide cómo cumplir estas leyes federales. Por ejemplo, algunos ofrecen programas bilingües, es decir, en el que enseñan en el idioma natal y también en el idioma inglés. Otros solo dan clases de inglés como segunda lengua y es importante encontrar, recuerden, la manera en la que con base en este principio de diálogo, se pueda acordar con la escuela también lo que ofrece, con el distrito escolar también lo que ofrece, qué es lo que más favorece a la comunidad. ¿Sale? Entonces, si hay solo uno de estos programas, por ejemplo, solo hay segunda lengua, inglés como segunda lengua, entonces, ¿cómo también participamos como estudiante, como familia, como comunidad para aprovechar esos recursos que se están promoviendo en el distrito escolar? Que si bien no necesariamente es lo que nos gustaría, si bien no cumple con todo lo que en este momento estamos evaluando que necesitamos, sí es importante conocerlos y aprovechar esos recursos que ya están en disposición en los distritos escolares. Otra de las situaciones que nos va a ayudar a promover la inclusión socioeducativa son los programas socioemocionales. Y aquí solo traje como ejemplo uno, pero en realidad es importante que ustedes, dependen del distrito en el que también incluso estén, hagan una búsqueda, incluso pueden acercarse a la ventanilla de educación, hagan una búsqueda de cuáles son esos programas socioemocionales que van a reconocer la experiencia migratoria como un recurso y no como un déficit. Este programa socioemocional que se llama Strong está disponible, ustedes entran a la página y están disponibles recursos en donde además está muy adaptado a la situación de movilidad humana, en el cual los niños y niñas pueden aprender esto que les decía hace un momento en las diapositivas previas, en el que van a aprender y desarrollar esa capacidad que tienen de poder desarrollar habilidades y competencias para poder afrontar eso que están viviendo en la vulnerabilidad que existe de por sí en algunas situaciones de movilidad. Entonces, aprovéchenos también. La UNAM tiene algunos también de capacitación, no están tan dirigidos a menores de edad, pero sí también la UNAM tiene, al final voy a dar algunos recursos, sí también tiene algunos programas de capacitación que podemos también aprovechar, que podemos también realizar, porque recuerden, incluso en el mayor de los escenarios adversos, nuestra también responsabilidad dentro de esta inclusión es poder desarrollar esas competencias socioemocionales que somos capaces de desarrollar. También es importante la capacitación docente. Aquí la capacitación implica reconocer las experiencias y aptitudes de cada alumno, mantener una actitud abierta hacia la diversidad, conectar con el aula y sobre todo en el aula mediante actividades que también sean significativas. Ofrecer incluso opciones de aprendizaje accesibles para todas y todos. Y esto también se encuentra disponible con algunos recursos que incluso hay capacitaciones en los distritos que requiere que el docente tenga esta capacitación. Entonces, garantizar también que los docentes tengan la capacitación y no solo esperar que va a tener ciertas actitudes, ciertas competencias por sí solo, pues requiere también promover capacitaciones que le permitan desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes para poder promover espacios socioeducativos con inclusión. ¿Sale? Y bueno, les decía, el fortalecimiento de la comunidad es súper importante. En este caso hablamos de ese engrane, ¿se acuerdan? Y bueno, aquí no lo puse como engrane, pero está como una célula que está conectando a todos, porque la participación activa de las familias, de las comunidades,
es lo que nos va a permitir fortalecer esas redes de apoyo y el acompañamiento continuo. Hace poco tuvimos la fortuna de tener una conferencia con académicas de la universidad, con la UCLA de California, de Los Ángeles, en donde nos compartían cómo la comunidad se había organizado para justamente la protección en las rutas entre la escuela y los hogares de cada niña y niño para lo que se está viviendo en este momento en muchas de las comunidades en Estados Unidos. O sea, cómo esta participación activa de las familias no fue una iniciativa federal, no fue una iniciativa incluso del distrito escolar, fue la comunidad la que participó, la que se organizó, la que propuso, la que llegó a acuerdos a través del diálogo, cómo se organizaron para entonces garantizar los traslados seguros entre la escuela y los hogares de las niñas y de los niños. Em, También quisiera aquí compartir, porque fue una de las preguntas que estuvimos haciendo cuando nos solicitaron esta plática. ¿Qué podemos hacer cuando, por ejemplo, yo como mamá, o yo como papá, o yo como tutor, o yo como el que estoy acompañando a un menor de edad en su proceso educativo, pues no cuento con las habilidades, incluso no hablo el idioma, pues hay muchas tecnologías de apoyo que nos pueden ayudar. De inicio, estas que estoy poniendo en pantalla son sobre todo pensadas para personas que viven una condición de discapacidad. En este caso puede haber insumos, por ejemplo, para facilitar la visualización, puede haber productos como, por ejemplo, pues ya saben, ¿no? Los teléfonos tienen incluso como lectura de voz para las personas que tienen discapacidad y viven una condición de discapacidad visual. También hay para comunicación alternativa y aumentativa, también hay sistemas de escucha activa, perdón, de escucha asistida y tecnologías de la información y de la comunicación, que son los TICs, ¿no? Por ejemplo, la UNAM brinda muchos cursos que son gratuitos, que son accesibles para todas y todos ustedes, que les va a permitir acercarse a tener acceso a diferentes materiales, a diferentes incluso recursos digitales para poder aprender y seguir generando conocimientos, que recuerden que toda la vida vamos a aprender y seguiremos aprendiendo. Y en particular, les quiero compartir un poco sobre la inteligencia artificial y los traductores. Tuve la fortuna de acompañar a una mamá en una situación en la que ella estaba viviendo mucha frustración porque su hija, que es menor de edad, que está en segundo grado, están en Estados Unidos, justo estaba aprendiendo todo lo que estaba aprendiendo en la escuela, pues era en el idioma inglés. La mamá no hablaba español y esto pues le hacía sentir mucha frustración porque ella me compartía que tenía dificultades no con la tarea en sí, sino con poder entender las instrucciones en inglés y poder explicarle a su hija en inglés. ¿Cómo entonces iba a ser la tarea? Porque lo que no quería era dificultar el proceso de aprendizaje. Hicimos una lluvia de ideas de las posibles soluciones. Es una mamá que además tiene muchas capacidades para resolver problemas. Enfrentó este problema de una manera, a mí me parece magistral, porque además encontró diferentes formas de solucionarlo, no solo una, sino además diferentes formas de solucionarlo. Una de ellas fue que el papá sí hablaba inglés, entonces la mayoría de las tareas justo las hacía el papá en lugar de la mamá, ¿no? Y ahí tuvieron que ponerse de acuerdo incluso entre familia para poder hacerse el tiempo, porque además el papá tiene más este rol de papá en el caso de ser el proveedor de la familia, en el que, bueno, había que hacerse el tiempo para poder estar en casa y acompañar las tareas de la menor. También tuvieron la fortuna, que aquí es, por eso hablábamos de las condiciones también socioeconómicas, la fortuna también de una maestra que ya estaba en situación de jubilación, pues le ofreció clases de bajo costo para poder como orientar a la menor a poder hacer las tareas en inglés. Entonces, la maestra conocía los contenidos, pero también hablaba el idioma inglés. Y también lo que hablamos, bueno, son dos cosas más las que hablamos, justo que ella, además ella me los propuso, que fue maravilloso. Una de ellas me dijo, creo que ya es momento en el que afronte que no hablo inglés y que me ponga a aprender inglés. Me ha costado mucho trabajo, incluso me puede mucho porque a mí me gusta mucho el español, pero voy a aprender inglés porque quiero ayudar a mi hija. Ahí estaba su motivación, quiero ayudar a mi hija con las tareas y también es mi motivación para en este momento comenzar a aprender más el inglés. Y la otra que también tuvimos
porque es una meta a largo plazo, no es una meta a corto plazo, es complicado poder aprender inglés incluso en lo que dura el ciclo escolar de la menor. Ella también justamente me decía como, ¿sabes qué aplicaciones, qué puedo utilizar para poder incluso ayudarle con la tarea? Porque tengo el traductor, me enseñaba justo el traductor de Google, pero me decía, pero me tardo mucho entre escanear el texto, leerlo, traducirlo, entonces luego explicárselo. Me dice, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces le presenté las IAs, que son, bueno, creo que en inglés es AI, las inteligencias artificiales que le permiten también poder introducir el texto y pedirle incluso con diferentes prompts, en este caso a la inteligencia artificial, pedirle, oye, ¿sabes qué? No hablo inglés. Estoy enseñando a mi hija, incluso hasta tomamos en cuenta los módulos que tenía y que estaba aprendiendo en la escuela. Estoy aprendiendo con mi hija este módulo de tal bloque, con esta clase. ¿Cómo le puedo enseñar este tema que se le está dificultando y que además, pues no le entiendo, no porque no conozca el tema, sino porque el inglés se me está dificultando? Y entonces la inteligencia artificial lo que hacía justo era devolverle a la mamá como los tips en español además, de cómo le podía enseñar a su hija en español y en inglés los diferentes conceptos, las diferentes temáticas para poder resolver esas tareas que estaban teniendo en el día a día, que, recuerden, eran las que no podía ayudar papá porque papá se hablaba inglés. Vean que esta situación implica muchos recursos, ¿no? Recursos en los que están presentes papás y mamás, en los que tienen el tiempo ambos, e incluso bajo acuerdos, en los que incluso tienen otra vez recursos y acceso a diferentes opciones socioeducativas, en este caso incluso el acceso a un dispositivo móvil, acceso a internet, etcétera. Sé que cada uno de ustedes tendrá, incluso como esta mamá que les estoy compartiendo, el desafío de encontrar cuál es el problema, cuáles son las opciones que tenemos y cómo podemos encontrar soluciones. En ocasiones, por ejemplo, tenemos opciones como hay ciertos grupos de la escuela en los que les llaman apoyo a tareas, en donde posterior a la hora de clase, ese grupo se queda en la escuela para poder apoyar las tareas de las menores y los menores, ¿no? Entonces, vean que hay diferentes opciones, cada uno de ustedes, y eso es lo que quisiera también el día de hoy seguir promoviendo. Cada uno de ustedes, junto con su comunidad, junto con el distrito escolar, encontrará una manera de resolver el problema. Y por una manera me refiero a las diferentes opciones que puede haber. Este es un ejemplo de cómo la mamá incluso me dio todas las opciones y ella fue la que me pidió, oye, enséñame aplicaciones que me puedan ayudar a poder asistir a mi hija en el proceso de la tarea. Ella fue la que pidió justamente esta información y no fui yo la que le dije, mira, siéntate, yo te voy a explicar, porque recuerden la capacidad que tiene cada uno de ustedes en poder generar soluciones, incluso en estos momentos de muchos desafíos y muchas dificultades. Entonces vean que el uso de inteligencia artificial y traductores nos van a ayudar a facilitar la comunicación entre docentes, entre familias, nos van a ayudar a traducir la información en tiempo real, nos van a ayudar a promover la inclusión y participación de cuidadores. Ya vimos también que estaba presente la inclusión de papá, la inclusión de mamá, la inclusión de la menor de edad, la inclusión de la comunidad, porque también la maestra que estaba ya jubilada estaba participando en la educación y en la inclusión de la educación de, en particular, esta menor. Y son herramientas accesibles y fáciles de usar. Si bien hay algunas que requieren, por ejemplo, y por eso no traje marcas y por eso, porque no quiero hacerle promoción a ninguna, si bien hay algunas IAs que son con costo, pues también hay las versiones gratuitas, también hay las versiones que nos permiten tener como cierto número de preguntas para la inteligencia y que eso también nos va a permitir generar, pues esto, ¿no? Esta promoción de la comunidad y por comunidad ya vimos quiénes forman parte para la educación de nuestras menores que han vivido un proceso de migración. Quisiera concluir la presentación con esta reflexión. Tenemos la responsabilidad y podemos cultivar espacios donde cada infancia y cada familia pueda habitar esa diversidad que hay. Ya vimos la diversidad que implica diferentes, incluso cosas, factores, diferentes condiciones, incluso de distribución de recursos, donde cada historia de migración, de movilidad,
pues debe ser escuchada y también valorada. Reconocer esa diversidad, incluso reconocer que en ocasiones hay vulnerabilidad en el propio proceso, va a permitir que construyamos la posibilidad entonces de acompañar y sostener a los que siguen en el camino y a los que todavía están en un proceso de movilidad. Mirar también la migración desde la infancia y sobre todo desde el aprendizaje inclusivo del que hoy platicamos, es también reconocer que cada infancia, cada niña, cada niño, cada adolescente es portador de una historia, de una cultura y sobre todo, quiero resaltar esto, un potencial de desarrollar capacidades, incluso en el mayor de las adversidades, tiene la capacidad de desarrollar habilidades y también es nuestra responsabilidad poder promover ese desarrollo de habilidades. La inclusión es un objetivo distante, ya vimos que tampoco es un resultado, es un proceso que es nuestra responsabilidad, es un compañero de viaje que aprendemos a reconocer y a conocer paso a paso, cultivando esos espacios que van a permitir a todas y todos habitar esa diversidad. Y aquí me encanta decirlo con humanidad y con pertenencia, porque es parte incluso de lo que todas y todos promovemos. Gracias a todas y todos hoy por escuchar esta plática y sobre todo gracias a ustedes que hoy líderes comunitarias, promotoras de salud, coordinadoras de las ventanillas, hicieron esto, esta red de comunidad, esta red para poder fomentar esas dudas que nos está incluso diciendo la comunidad y que vamos a fortalecer esa red para poder como comunidad resolver esos desafíos que el día de hoy nos están atendiendo. Quisiera compartirles a todos que tienen este espacio y sobre todo, este espacio del consulado. Para ustedes, creo que el día de hoy solo está el de Detroit en la pantalla, pero recuerden si nos están escuchando de Raleigh, de Nueva York, de Filadelfia, de Washington, D.C., que está un consulado cerca de ustedes para las situaciones que requieran. Utilicen, aprovechen los espacios que hay en las ventanillas de salud, en las ventanillas de educación, en el servicio de comunidades que tiene cada uno de los consulados. El día de hoy, perdóname Claudia que no puse tus datos, pero también están aquí los datos de la promotora de salud, Patti Esparza. Estos son sus teléfonos, estos son sus correos, para que si tienen dudas, están interesados en conocer más servicios, incluso en conocer un poco más acerca, hoy les compartía, pues las opciones que hay de estos programas de promoción a las capacidades socioemocionales. Pues ahí podemos acercarnos a la ventanilla. También nuestra querida Jocelyn Serrano de Asuntos Comunitarios están sus contactos. Por favor, acérquense. Recuerden que no es una u otra. Tenemos que hacer esta comunidad que el día de hoy nos responsabiliza más, estar formando. Gracias a todas por su atención, gracias a todos por su atención. Mi nombre es Alma y fue para mí un placer poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Alma. Qué interesante todo lo que nos comentaste. Creo que es un tema fundamental para las personas que migramos, hablar de educación. Como Claudia bien podrá informarnos y platicarnos al respecto, es uno de los temas que curiosamente puede abonar muchísimo para la inclusión de las personas. O sea, puede ser el canal para entrar a una sociedad nueva, pero también puede ser completamente lo opuesto porque no sabemos muy bien cómo navegar un sistema nuevo, cómo meter a mis hijos a la escuela, cómo apoyar a mis hijos en la escuela que están ahora estudiando aquí en Estados Unidos. Em, y justo, o sea, obtener todos los recursos que podamos para mejorar la experiencia y tener más herramientas y también entender que son procesos muy complicados, ¿no? Es muy importante, es maravilloso que hayas podido compartir con nosotras esta presentación. Claudia, ¿quieres comentar Sí, algo? pues Revisamos las preguntas. reforzar, reforzar, muchas gracias, Alma, por la charla. Creo que el compartir este tipo pues de conversaciones ayuda también a la comunidad a recordarle que la educación es un derecho también de ellos, independientemente de su estatus aquí en este país, tienen derecho a ser educados, tienen derecho a buscar la ayuda necesaria para ellos poder acceder a los recursos. Y esto es importante porque lo escuchan de parte pues de su gobierno, de su país y en su idioma. Y es claro, ahí no hay una pérdida de comunicación. Tener la información de viva voz de alguien que conoce el tema,
que sabe manejarlo y que da esa confianza de sentir, pues lo puedo hacer, tengo derecho a recibirlo, es muy importante. Gracias, Claudia. Claro, este, tenemos aquí unas preguntas. Hay alguien que dice que le cuesta trabajo que su hijo quiera hacer la tarea. ¿Tienes algunas recomendaciones? ¿Nos puedes compartir estrategias para Sí, ayudarlo? claro que sí. Justo creo que les decía que les iba a compartir algunos recursos que tiene la UNAM. Em, Déjenme ver si sí lo puse. Sí. La UNAM cuenta con una página que se llama Aprendo Más, en donde están disponibles cursos totalmente gratuitos, accesibles 24/7. O sea, si tú puedes hacer hoy 1 minuto del curso, hoy entras. Si mañana puedes hacer 15 minutos, mañana haces 15. Si solo puedo a las 10 de la noche, que es cuando llego de trabajar, a las 10 de la noche está abierta la plataforma y tiene diferentes estrategias en las que depende qué es lo que te interese aprender, vas a poder justamente elegir el curso. Los cursos son de corta duración, pero realmente están muy completos, ¿no? Uno de ellos que quise traer el día de hoy es este que se llama Guía de Padres para el Manejo de la Conducta Adolescente y está la versión uno y no es la versión, es como parte uno y parte 2. Es en línea. Otra vez, sí requiere que, por ejemplo, pues tengas un teléfono o una computadora o un dispositivo con acceso a Internet. Sí requiere que tengas acceso a Internet y sí requiere también que estés interesado en poder pues tomar este curso. Les compartía que es gratuito, solamente tienen que abrir una cuenta donde colocan un usuario, una contraseña y es todo lo que les piden, ¿no? Ingresan a ese curso y les va a ir como haciendo poco a poco los módulos que están en el curso. Y en este curso, así como también hay uno que se llama Crianza para Padres, que es para menores de 12 años, que es, digamos, para infancias, no solamente para adolescencias, hay un módulo que se llama Instrucción Académica, en la que como papá también puedes desarrollar ciertas habilidades, como papá, como mamá, como tutor de un, incluso me ha tocado que a veces son hermanos mayores los que asumen ese rol, ¿no? De poder acompañar el proceso educativo de sus hermanos menores. Y entonces aprenden estrategias de cómo acompañar a la hora de la tarea. Desde tener el espacio para poder hacer la tarea, porque en ocasiones, pues pensar pues a veces es las condiciones, ¿no? Pero tal vez la tarea se hace en cama, entonces, pues buscar incluso, ¿no? Que la única mesa que haya sea de tales a tales horas el espacio en el que se va a hacer la tarea. ¿Qué instrucciones podemos dar? También no solamente es dar instrucciones para que siga instrucciones mi hijo, mi hija, la persona que estoy acompañando es un proceso de educación, sino también yo cómo puedo fomentar que le guste el aprendizaje, cómo puedo yo también reconocer esto que está logrando poco a poco en cada momento de su desarrollo educativo. Entonces, es una serie de estrategias que están en este curso que además les va a ayudar también a fortalecer habilidades que les hemos llamado de crianza. Eso ayuda muchísimo porque como papá, en ocasiones, como mamá, como papá, como tutor, pues nos cuesta trabajo cómo poder manejar, cómo poder decir las cosas, cómo poder incidir en la educación y en la crianza de nuestros hijos. Y están estas posibilidades en curso, están en línea, insisto, está totalmente gratuito y abierto todo el tiempo. Solo tienen que acceder al QR que les estoy poniendo en pantalla y los va a redirigir a la página de Aprendo Más de la UNAM y bueno, al final incluso les da una constancia que también a veces es importante reconocer nuestro propio aprendizaje como papás. Entonces, en lo manera particular, pues es eso, o sea, poder también desarrollar habilidades para poder fomentar cómo ayudo a mi hijo, cómo ayudo a mi hija a poder, pues, realizar la tarea de manera favorable. De acuerdo. Ok. Qué valiosos recursos, Alma. Muchas gracias por compartirlos con nosotros y con todas las personas que están viendo que tienen hijos en Estados Unidos. Yo tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué estrategias ayudan a los niños migrantes, a que los niños migrantes mantengan su idioma y cultura de origen sin sentirse diferentes? ¿Qué estrategias ayudan a que las niñas y los niños migrantes mantengan su origen sin sentirse diferentes Mantengan su idioma y su cultura sin sentirse En la diferentes. escuela, ¿no? en la escuela? Ok. Em,
Creo que justo por eso empecé con esta frase, porque aquí un poco la pregunta está engañosa, ¿no? O sea, sin sentirse diferente, somos diferentes. Tú, yo, todas y todos somos diferentes. Incluso los niños que ya están en la escuela y que nacieron, digamos, en esa zona, son diferentes entre ellos. Y reconocer esa diversidad creo que es lo que también nos invita a celebrar la diversidad que hay entre cada una de nosotras. Entonces, ¿en qué nos ayudaría o qué estrategias nos ayudaría? Pues también tiene que ver con lo que llamamos poder educar a nuestros hijos a partir de, pues incluso nuestro país de origen como papás, que conozcan la nueva cultura. Y esto que les compartía acerca de esta afortunada situación que tuve con el acompañamiento con una mamá que me decía, es que yo no quiero aprender el inglés, a mí me gusta el español, pero también reconoció que en su momento requería aprender inglés para poder apoyar a su hija, porque era más importante para ella apoyar a su hija en ese momento del proceso educativo que aferrarse pues solo me gusta el español, ¿no? Y fue de ella. Les prometo que ahí no tuvimos nada que ver, fue ella la que decidió eso. Entonces, sentirse diferente, enorgullecerse de ser diferentes, pero porque todas y todos somos diferentes, que conozcan su historia. Hay muchos recursos ahora en YouTube, no quisiera hacer promoción de ninguna plataforma, ¿verdad? Pero hay muchos recursos digitales que nos permiten tener incluso con gráficos, con infografías, con información diversa, recursos digitales que les permiten también conocer la historia del país de sus papás, ¿no? También reconociendo que el país en el que están ahorita, pues no es en donde nacieron sus papás, pero es en el país en el que viven. Conocer su cultura de ese nuevo país, conocer la cultura del país de sus papás. Y otra vez, en lugar de ver la diferencia como algo negativo, el sentirme diferente como algo que me excluye, reconocer es que soy diferente, pero tú también eres diferente, pero él también es diferente, pero ella también es diferente. Y en esa diferencia está la riqueza que nos forma como comunidad. Algo que tiene como virtuoso el estar en Estados Unidos es esa interculturalidad que hay de tantos países y que reconocerla, insisto, y lo voy a seguir diciendo, que reconocerla como la fortaleza va a ser justo lo que nos permita tener comunidades inclusivas, porque ya no es algo que deba de evitar, ya no me quiero sentir diferente, espérame, es que soy diferente. Soy diferente, insisto, pero tú también eres diferente y todos somos diferentes y en eso está nuestra riqueza. Recursos digitales, para ser más concreta, porque luego divago, recursos digitales para los niños, ahora también aprovechando que también utilizan más, pues hasta las social media, ¿no? Desde las redes sociales. Esos recursos nos pueden apoyar muchísimo a que sigan aprendiendo de la cultura y del origen de donde son sus papás, de la nueva cultura en donde están viviendo y que también reconozcan, ¿no? Que hay diferencias entre esas dos culturas, pero no es una ni buena ni mala, sino pues que son diferentes. ¿Sale? Espero con eso responder la pregunta y creo que fue muy valiosa. Insisto de dónde, o sea, entiendo muy bien de dónde viene y a veces la dificultad de poder hacer esta pregunta pues tiene que ver porque como me veo diferente y me ven diferente me excluyen. Pero al contrario, creo que ahí tendríamos que trabajar en cómo hacemos entonces para que la exclusión no siga siendo parte de ese espacio en donde se encuentra ahora el menor de edad. ¿No? Y recuerden, la participación, el diálogo, los principios de diálogo y poner a todas y todos como parte de la comunidad, también va a fomentar entonces eso. Hay un problema en esta comunidad. ¿Cuál? Hay exclusión. De muchos, de pocos, pero hay exclusión. Podemos dialogar, podemos resolver cómo le vamos a hacer todas y todos para que la exclusión no siga siendo un patrón que se lleve a cabo en esta comunidad. ¿Sale? Claudia, ibas a comentar algo. Sí, ahorita que tocaste lo de comunicación, tengo aquí otra pregunta que dice, ¿cómo se puede fortalecer la comunicación familiar en un contexto donde cada miembro vive la migración de manera distinta? Me encanta esa pregunta porque creo que me regresa a eso. Qué bueno que la vivan distinta y qué bueno que se den cuenta que la están viviendo de manera distinta. Probablemente para alguien esté siendo un desafío enorme, probablemente para el otro esté siendo, es lo mejor que me acaba de pasar en la vida y escuchar esas versiones. En el curso de crianza positiva hay un módulo que se llama solución de problemas en familia.
Y justo tiene que ver con hacer reuniones familiares con el objetivo de resolver un problema. Y lo primero que tienen que hacer como familia, y justo es una de las habilidades en familia, es, a ver, ¿cuál es el problema y cómo lo estoy viviendo yo porque es un problema? Para mí es un problema y no tiene que ver con etiquetar al otro, no tiene que ver con como juzgar al otro o criticar al otro, sino yo estoy viviendo este problema de esta manera. Para mí está siendo así. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Yo lo estoy viviendo así. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Yo lo estoy viviendo así. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Pues yo lo estoy viviendo de manera diferente. Y vean que el primer paso fue escucharnos todas y todos, que es un proceso diferente. Ok, lluvia de ideas. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver este problema que estamos viviendo como familia? A mí se me ocurre esto y ahí participamos todas y todos. Les cuento, suelo contar mucho una experiencia que tuvimos. Va a ser un poquito lejano a migración y a movilidad y a esto a esta pregunta en particular, pero era, la mamá trabajaba muchísimo y la niña vivía un problema que es mi mamá pasa poco tiempo con nosotros, ¿no? O sea, la realidad es que como familia pasamos poco tiempo. Cuando se puso la lluvia de ideas, la menor de edad fue la que dio una idea fabulosa, ¿no? Porque el niño dijo, vamos a jugar todos fútbol, ¿no? No se puede, a mí no me gusta el fútbol, ventajas, desventajas. Y la niña fue la que dijo, ¿por qué no? Siempre mi mamá se lava la cara y yo también antes de irnos a dormir. ¿Por qué no hacemos esto que le llaman el skincare juntas? Pero yo le hago el skincare a mi mamá y mi mamá me hace el skincare a mí. ¿Quién lo propuso? La niña, 8 años de edad. Yo estaba maravillada, porque también las menores y los menores son capaces de promover soluciones. También los menores y los menores son creativos en resolver. A ver, ¿estás viviendo esta situación así? A mí se me ocurre que podemos hacer esto como familia. Entonces, a la hora de resolver y de proponer soluciones, que ojo, no tiene que ser la solución final, sino la podemos también poner a prueba y evaluar si nos está ayudando o no, pues tiene que ver con esto, la participación de todas y todos en la familia, ¿sale? Entonces, espero que con eso resuelva. Si necesitan más información de esto, les invito al curso de crianza positiva, porque ahí van a estar más puntuales los puntos que les acabo de compartir. Perfecto, Alma. Muchísimas gracias. Como ya lo había mencionado, son recursos súper valiosos. Me parece que lo importante en estos temas, y como contaste con la historia de la mamá que no sabía inglés, yo creo que lo importante y lo más fundamental es buscar recursos, ¿no? Saber que tenemos opciones, buscar en redes sociales, buscar en internet o pues acercarse a los consulados. De las personas que nos están oyendo, yo creo que o sea, tenemos personas oyéndonos de Raleigh, de Washington, de Filadelfia, de New Brunswick, de Nueva York y de Washington. Acérquense a sus consulados. Todos tenemos las ventanillas de orientación educativa. Claudia es nuestra champion de esta ventanilla. Pues acérquense, siempre hay recursos, hay comunidad y diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Alma, por compartir con nosotros esta plática, a Claudia por acompañarnos y por tan valiosas preguntas. Em, y pues ya, muchas gracias a todos. Nos veremos en el siguiente Facebook Live. Gracias a Gracias, ustedes que por la tengan buen invitación. día. Un abrazo enorme a todas. Bye.